En esta Santa Eucaristía queremos unirnos a las hermanas de Marilán que esta semana comienzan su asamblea. En todo caso hubiese iniciado esta semana la asamblea capitular, pero ha sido suspendida y queda solo su asamblea. Para una congregación religiosa, una asamblea o el capítulo son aspectos importantes, son escenarios importantes en una comunidad religiosa y les vamos a tener presente en nuestra oración durante esta semana a ellas que ejercen también su misión en este municipio desde hace ya bastante tiempo. Este lunes de la segunda semana de Adviento nos encontramos hoy con la memoria de San Ambrosio. Cuando pensamos en San Ambrosio estamos pensando en un santo de altura, porque la biografía de San Agustín dice que es una prédica de San Ambrosio quien logró que la dureza de corazón de San Agustín, más aún lógicamente las oraciones de rodillas continuas de su propia madre Mónica, que ya hemos hablado en otra ocasión de ello, han logrado que San Agustín se convirtiera. Pero es muy importante la prédica en la vida de conversión del mismo San Agustín. San Ambrosio era un hombre muy importante. Vivió en un lugar en Italia que se llama Treveris. Y San Ambrosio fue elegido obispo para Milán. Esa es una ciudad muy importante en Italia. Los milaneses tienen muchísimo cariño a San Ambrosio, lo reconocen como un obispo extraordinario, como un gran pastor de su propia grey, como un hombre con las características plenas de un pastor. Una de las cosas de San Ambrosio era su amor extremado, profundo y cercano a la Sagrada Escritura. Hay muchísimos escritos de San Ambrosio sobre la Sagrada Escritura, sobre los textos bíblicos. Hay un obispo del cual me gustan mucho sus escritos, Carlos María Martini, que fue cardenal, que escribe mucho sobre San Ambrosio y también sobre las explicaciones de San Ambrosio sobre la Sagrada Escritura. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de Lucas. Lucas fue muy bien estudiado por San Ambrosio y a la vez muy bien explicado por Carlos María Martini. Estos son hombres que han dado la vida en la iglesia, que la han entregado, y una cosa importante de ellos es que han sido modelos. No han sido, como dice por allí un cardenal nuestro, dice por allí, no han salido cachinflines en su fe, sino que más bien han sido hombres que han dado la vida, han entregado la totalidad de la vida y han servido a la iglesia con un corazón extraordinario. Entonces, por eso me quería detener brevemente en decir una palabra sobre San Ambrosio. Veamos lo que el Señor hoy nos regala en este escenario de este lunes de la segunda semana. Nos hemos encontrado hoy con el himno de la alegría. Dice el profeta Isaías, se verá la gloria de Yahvé, el esplendor de nuestro Dios. El profeta Isaías hoy nos hace un llamado a la alegría. Y es verdad, ¿no? Ya la segunda semana y pasamos a la tercera, llega el tercer domingo de Adviento, que es el domingo de la alegría en el Adviento. Pues precisamente el profeta Isaías ya nos habla de la alegría. Después de hablarnos durante la semana pasada de duras palabras sobre el juicio de Dios, pero también del esplendor de Dios para salvarnos, el profeta comienza a predicar en positivo.
hoy infundiéndonos muchísima esperanza, una alegría, una vitalidad para un pueblo que él describe. Dice que es un pueblo de manos débiles, dice de rodillas vacilantes y un pueblo de corazón intranquilo. Nos recuerdan los versículos 3 y 4 que hoy hemos escuchado. De repente vemos un verdadero cambio en el paisaje de lo que hemos venido escuchando del profeta Isaías. La tierra reverdece y florece. Comienza la fiesta de la vida. Enseguida se da paso en el profeta Isaías a las canciones de fiesta de un pueblo que ha sido transformado. Es bueno saber quiénes son los actores de ese pueblo que estaba metido en tantas cosas y que el profeta hablaba de tantas desobediencias y que hablaba también de posibilidades de que todo eso se iba a renovar. ¿Quiénes son los actores de esa fiesta? Van apareciendo uno por uno en la medida en que se van enriqueciendo y se va llenando el escenario, de donde desaparecen todos aquellos factores que son de muerte. Y estos se van reemplazando por signos de vida. Fíjese bien que el último en aparecer, el más contento y triunfante en el pueblo, ya lo recuerda el versículo 10, los redimidos de Yahvé, aquellos que han sido tocados por el Señor, se han dejado tocar por el Señor y ahora están renovados en Dios. Entran solemnemente en procesión, culminando en Sión el regreso del exilio. El versículo 10 sigue afirmando, volverán, entrarán en Sión en aclamaciones y habrá una eterna roca sobre su cabeza, es decir, llegarán con firmeza y su alegría no será una alegría pasajera, sino que será una alegría perenne. Vale entonces en este día lunes de la segunda semana que nosotros tomemos algunos elementos hermosos de este himno del profeta Isaías que nos pueden ayudar a irnos preparando a la fiesta de la Navidad. La primera cosa es el escenario del profeta Isaías. Es un poema el que hoy hemos escuchado. El poema recorre el Líbano, recorre también el Carmelo, termina en Sión, allí en Jerusalén. Allí se van colocando en orden de aparición. Aparece también el desierto, que es la sequedad del desierto. Aparece la estepa, un poco ya deja de estar seco, sino que empieza a florecer algo, la estepa. Aparece la tierra quemada. Pero en contraposición a eso, el profeta nos presenta el agua, los torrentes, el estanque, el manantial. Es que el profeta Isaías, como ya lo conocemos, es el profeta del Adviento, pero es un profeta poético, es un verdadero profeta poético y ha querido con sus profecías encantarnos de Dios. Y nos ha enseñado cómo Dios puede hacer camino con nosotros y todo lo que Dios es capaz de hacer si se lo permitimos siempre. Todo lo que Dios puede hacer es provocarnos la vida y la vida verdaderamente en abundancia. Nos ha hablado entonces de las cosas que provocan la muerte, pero también las cosas que provocan la vida. El agua, es decir, el agua en abundancia, porque nos habla del torrente, nos habla del estanque, nos habla del manantial, de la agua fresca y pura. Luego también el profeta nos habla de ciertos animales, chacales, leones, nos habla de bestias salvajes, pero luego nos coloca unos animales hermosos que son amorosos. Por ejemplo, nos habla de ciertas cosas, nos habla de la oveja, nos habla de animales mucho más
más recios que un león. Es decir, el profeta intenta poner en contraposición lo que no es bueno a lo que es bueno, lo que es más violento a lo que es más tranquilo, pone en contraposición la vida con la muerte y luego sigue hablando el profeta, habla de los actores de esa alegría. Y el profeta nos hace recordar que el autor de la alegría es Yahvé, con su gloria y resplandor, y los redimidos por Yahvé, dice el profeta. ¿Quién es el que provoca esa alegría? Pues el mismo Dios. También el profeta habla de un ambiente. Fíjese que en el texto que hemos escuchado hoy del capítulo 35 del profeta Isaías, se habla 10 veces y en esas 10 veces se usan 4 términos que se repiten: alegría, gozo, júbilo, regocijo. Todos dicen lo mismo: alegría, gozo, júbilo, regocijo. Durante 10 veces el profeta habló de lo mismo para podernos decir a nosotros lo que Dios sabe hacer en la vida de nosotros. Cuando Dios hace parte de la vida de nosotros, todo esto se refleja en esplendor en nuestra propia existencia. Luego, el profeta habla de la postura. Los que cantan van realizando al mismo tiempo una marcha, dice el profeta, que ayudan a acampar el regreso de los redimidos, los rescatados del sufrimiento. Sus manos, sus rodillas y corazones han sido fortalecidos, dice el profeta. También el profeta nos habla de un estilo de tonalidad del himno. Dice, es en gozo mayor. Cuando él se refiere a este himno de alegría, no pone un himno triste. El profeta habla de un himno en tono mayor, es decir, un himno elegante, un himno hermoso. En la medida en que se canta, dice, nos quiere recordar el profeta, va fluyendo un hilo sonoro de gozo que atraviesa y también irriga, podríamos decir, y vivifica toda la vida. ¿Cuál es el motivo de esa alegría? Si hay alguien que ha movido la alegría, que es Dios, pero ¿cuál es el motivo? El motivo es la gloria de Yahvé. ¿Y cuál es la recompensa? La salvación. ¿Cuál es la certeza de esa alegría? El profeta de alguna manera nos recuerda que se canta con convicción. La esperanza es tan segura que la transformación del desierto se ve como un hecho real en la medida que los peregrinos afirman sus pasos en la ruta. Lo que les rodea poco a poco adquieren todas las características de la tierra prometida. La gran peregrinación festiva es verdaderamente eso, parecido al tiempo del Adviento, porque el Adviento es una peregrinación festiva y hasta la corona nos ayuda a entender eso. Fíjese bien que en la corona encendemos una vela, la segunda semana otra vela y así sucesivamente. Es el signo de la alegría, es el signo de la fiesta, de la luz que alumbra todo y sobre todo de la luz abundante. Eso es lo que Dios hace en la vida de nosotros. Fíjese que cuando Dios no hace parte de la vida, de verdad que uno es triste, ¿no? Uno cuando Dios no está en la vida de uno es demasiado triste, ¿no? Sí, uno parece de verdad, uno parece un muerto. Cuando Dios no está en la vida, uno es un muerto vivo. Es un muerto vivo verdaderamente, la cara agachada, lleno de arrugas, no solo de arruga física, sino de esa arruga grosera que uno pone en la cara, cuando Dios no está en la vida de uno. Es que cuando Dios está en la vida de uno, le cambia todo. Y hay un esplendor en la vida de uno, el rostro, la presencia, hasta la manera de caminar, ¿no? Hay gente que ya camina casi tirando la cabeza en el suelo, ¿no? ¿Por qué? Porque están tan agobiados de sus pecados que ya no se pueden ni tan siquiera levantar. Es que también
el gozo, la presencia del Señor nos pone de pie, nos levanta, nos hace dar la cara, nos hace poner la cara de frente, no nos hace andar escondidos ahí, sino que al contrario nos pone de frente y nos provoca la alegría. Un signo verdadero de que Dios camina con nosotros es la alegría, es el gozo. Y eso es un hermoso signo simbólico en la corona de Adviento, la luz que se va haciendo grande y esplendorosa hasta llegar a la Navidad. Este gozo festivo de los peregrinos entonces no es más que el baño de la gloria que reciben de Yahvé a lo largo del camino. El profeta dice hoy, regocijo y alegría les acompañarán, tanto así que luego podrán decir, adiós, penar y suspiros. El profeta dice, llega el regocijo y se acaban las lágrimas, quiere decir el profeta. Llega el regocijo y la alegría y se acaban los suspiros de la tristeza. Qué preciosa esa profecía de Isaías que nos viene regalando durante este tiempo de Adviento y en este ciclo de lecturas que es el ciclo B. El capítulo 5 de San Lucas, una breve conclusión para encajar toda esa hermosura de la primera lectura. El versículo 26 de Lucas en el capítulo 5 ha dicho hoy hemos visto algo increíble, dijo la gente. El himno de la alegría del profeta Isaías es entonado, podríamos decir, coralmente por el pueblo en el evangelio que hemos escuchado. Entonces saltarán el cojo, entonces saltará el cojo como un ciervo, dice el versículo 6 del capítulo 35 del profeta Isaías. Jesús viene a realizar todas las acciones transformadoras de parte de Dios, a restaurar todo por el perdón. Eso significa que estamos viviendo a partir de este momento una liturgia festiva. Es la liturgia de la posibilidad de Dios de transformar toda nuestra existencia, de que podamos pasar de una vida árida a una vida festiva. Mis queridos hermanos y mis hermanas, ¿cómo se logra esa alegría? ¿Cómo se vive la plenitud del encuentro con el Señor? Nadie puede vivir la alegría si ni tan siquiera se arrepiente de sus pecados. ¿Cómo voy a alegrarme yo? ¿Cómo voy a tener alegría plena en mi vida si yo nunca me arrepiento de mis propios pecados? Sigo viviendo tranquilamente mis propios pecados, nunca me confieso. ¿Cuánta gente ya tiene casi un año de no confesarse? Y ni tan siquiera buscan un sacerdote para el sacramento de la reconciliación. Entonces, ¿qué tipo de alegría van a tener? Pondrán luces en la casa, pondrán luces afuera, pondrán decoraciones navideñas, pero ¿y dentro? ¿De qué sirven las cosas exteriores si dentro no hay auténtica alegría? ¿Cómo se logra esa alegría? Arrepintiéndose y dejándose perdonar por el Señor. La alegría del perdón es una alegría festiva y no termina. Pero la alegría de las cosas pasajeras, esas terminan pronto. Mis queridos hermanos y mis hermanas, permitamos al Señor que logre lo que Él quiere hacer. El profeta nos ha dicho tantísimas cosas estas semanas de lo que Dios puede hacer. ¿Por qué no se lo permitimos? Dejemos que Dios haga esa obra que renueve todo nuestro corazón. La gracia de esta palabra sea hoy nuestra fuerza. Así sea. Amén.